Hola a todos, espero que estéis todos bien. Vamos a empezar con este vídeo, la explicación del tema 12, la dimensión moral del hombre. Y vamos a centrarnos en este vídeo en el apartado 1, moral como estructura y moral como contenido. Voy a ir siguiendo los apuntes y voy a ir haciendo algunas aclaraciones de los términos, de los conceptos que crea que puedan pareceros más complejos. Pero lo que tenéis que hacer y lo que insisto es que me preguntéis dudas por el modo, ¿vale? Por la plataforma, que es la mejor manera de saber yo que se entiende con mayor facilidad y que con menos. Vale, pues vamos allá. A ver, tenemos que saber que este tema es un repaso temático de lo que es, de algunos términos, algunos conceptos clave de lo que llamamos ética. La ética, como sabemos, es una rama de la filosofía que se ocupa de cómo debemos actuar, qué debemos hacer, ¿no? Si la epistemología, ¿no? O teoría del conocimiento se ocupa, por ejemplo, de qué podemos conocer, ¿no? Qué puede conocer el ser humano, o cómo conoce, cómo funciona su sistema cognitivo, ¿no? Y que es capaz de llegar a- a alcanzar, qué tipo de verdades es capaz de alcanzar, pues, por otro lado, la ética no se ocuparía tanto de una reflexión teórica, sino que va a tratar de una reflexión fundamentalmente práctica. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? Y bueno, de algo de lo que se dieron cuenta los autores de los que vamos a hablar, ahora en este apartado, Zubiri y Aranguren, es que, queramos o no, estamos obligados, por cómo estamos constituidos, por cómo es nuestra estructura psicobiológica, estamos obligados a actuar, ¿no? Y en ese sentido, en el que estamos obligados a actuar, estamos obligados también a elegir, ¿no? A tomar elecciones. Desde el momento en que somos conscientes, aunque seamos, no, aunque ese momento sea cuando somos todavía niños, pero tomamos decisiones desde ese momento, desde que somos conscientes de nosotros mismos. Pero vamos a comenzar más despacio. Como digo, este tema va a tratar sobre algunos conceptos claves de la ética y ya el siguiente hará un recorrido histórico sobre las diferentes teorías. La moral como estructura y la moral como contenido es una diferenciación, ¿no? de dos conceptos clave para entender la moral que hicieron ya Zubiri y Aranguren. Voy pasando. Vamos a centrarnos en primer lugar en la moral como estructura o estructura moral, ¿no? Voy a ir leyéndolo un poco algunas partes y así voy aclarándolo mejor. Lo primero es saber que el hombre tiene una estructura moral. Esta estructura moral es algo dado por su propia constitución psicobiológica, por su propia naturaleza. Ya hemos visto al tratar los temas de antropología que la naturaleza, lo que es genético y heredamos, queramos o no, no cava nuestro ser, que las pautas innatas de conducta no explican todo nuestro comportamiento. El hombre no puede vivir solo de sus impulsos y de sus partes innatas, sino que ha de aprender y ha de construir su vida mediante lecciones. Vale, ¿qué quiere decir esto? Aquí nos está diferenciando de los animales. Por un lado el ser humano, por otro lado los animales. Resulta que los animales están guiados por instintos, ¿no? Digamos que están programados de alguna manera por su instinto, por su genética, por su biología, ¿no? Eso les obliga a actuar de cierta manera. Es imposible que si nos encontramos con un león hambriento y le ofrecemos un trozo de carne, es imposible que no lo coma, a no ser que esté enfermo o algún otro tipo de cosa. Pero su instinto le lleva a ello. Sin embargo, el ser humano, pues como hemos visto, pueden darse casos en los que una persona se, eh, se ponga en huelga de hambre, por ejemplo, y por muy hambrienta que esté, se niega a comer, ¿no? O por un enfado, o por un disgusto, por lo que sea. El caso es que el ser humano no está siempre condicionado por los instintos. Es verdad, hay una influencia de los instintos, pero todo el ámbito de lo que somos no lo eclipsa esa parte biológica, ¿vale? Digámoslo así. Entonces, ¿qué más hay en nosotros? Pues la capacidad de elegir, básicamente. El hecho de que somos libres, podemos elegir, podemos tomar decisiones sobre las acciones que más adelante construirán la persona que somos. Bueno, que de hecho la están construyendo a cada momento. Entonces, ¿qué es la moral como estructura? La moral como estructura es un concepto que simplemente designa que por el tipo de ser que somos, por la cosa que somos, tenemos una estructura moral.
¿Y qué significa esto de que tenemos una estructura moral? Pues que estamos obligados a elegir, a actuar. Y además estamos obligados también de alguna forma a juzgar constantemente todo lo que nos rodea y las situaciones, como buenas o malas, ¿no? La moral, la ética, trata sobre eso, sobre distinguir entre el bien y el mal, qué es bueno y qué es malo. Entonces, si decimos que el hombre tiene una estructura moral, decimos que el hombre, de por sí, eh, clasifica su realidad en situaciones o acciones o cosas buenas o malas. Y además, es libre y tiene capacidad de elección. A esto es a lo que vamos. Seguimos un poco más. Como el hombre está liberado de los instintos, ha de vivir también desde algo que no sea un mecanismo natural. Y para ello cuenta con sus creencias, ideas y decisiones. Vale, creencias, ideas, decisiones. Estamos hablando del mismo ámbito, ¿vale? Ese ámbito de la estructura moral. Ese ámbito de nuestra libertad, ¿no? Liberado de los instintos, el hombre queda abierto ante una realidad que le ofrece diversas posibilidades de respuesta, por lo que a la libertad de, ¿no? Libertad de hacer cosas, ha de añadirse ahora una libertad para elegir entre esas posibilidades. La elección se hará en virtud del gusto o del deber, según los casos, pero lo importante es que esa elección ha de hacerse, pues ninguna posibilidad nos obliga de un modo exclusivo a que lo hagamos real. Vale, vamos a distinguir estos dos términos. Por un lado se nos dice que claro, como no estamos totalmente determinados por los instintos, se nos abre una nueva realidad que no se le abre a los animales, que es, por un lado, lo que llamamos libertad de, y por otro lado, lo que llamamos libertad para. La libertad para sería aquella libertad que nos permite elegir distintas posibilidades, ¿no? Y esas elecciones, pues dependen en algunos casos del gusto, ¿no? Como nos dice, o en otros casos de lo que creemos que debe ser. Siendo esto así, el hombre no tiene más remedio que construir su vida con esas elecciones que no le vienen obligadas ni por su naturaleza ni por las posibilidades. La vida consistirá entonces en las apropiaciones que con las decisiones vayamos incorporando a nuestra biografía. Es decir, ¿en qué consiste la vida, según nuestros autores? ¿En qué consiste lo que somos y lo que seremos? Pues fundamentalmente en nuestras decisiones, en cómo nos hagamos cargo de esa libertad de y esa libertad para. En con qué, digamos, con qué llenemos, ¿no? Esa estructura moral que nos constituye. Las decisiones y elecciones que realizamos especifican nuestra libertad, la concretan, la delimitan, pues hacen reales solo algunas posibilidades, dejando necesariamente fuera la realización de otras. Unas apropiaciones excluyen otras, y así construimos nuestro ser con acciones como con omisiones. Vale, en resumen, os aclaro esto. Simplemente lo que estamos diciendo es que el fruto de nuestras decisiones y de nuestras acciones, o también de las cosas que no hacemos, va a ser precisamente la persona que somos, ¿no? ¿Cómo nos construimos a nosotros mismos? El tipo de persona que somos. Pues por las cosas que hacemos o las que dejamos de hacer, ¿no? Eh, si yo veo a una persona que está siendo atacada, ¿no? Por alguien y no hago nada, pues eso también por omisión, me está haciendo a mí convertirme en un tipo de persona, ¿no? Quizás en un tipo de persona cruel, ¿no? Así vemos como también por omisión eh, podemos tomar elecciones que definan al final lo que somos. Seguimos un poco más. Medítese bien que, en cuanto el hombre tiene esa estructura moral por naturaleza, por constitución, el hombre es necesariamente moral y no puede ser amoral. Esto es importante.
A ver, lo que designa esta estructura moral, ¿no? Que tenemos, que no podemos quitarnos de encima, es que somos seres morales, es decir, que estamos obligados a ejercer nuestra libertad, a decidir entre el bien y el mal. Mm, no podemos salir de ese juego y jugar aparte. No, es imposible. ¿Por qué? Porque no somos animales, porque tenemos conciencia, tenemos libertad y tenemos responsabilidad. No me puedo lavar las manos. ¿Por qué? Porque soy una persona. A un león no le puedes culpar de comerse una gacela, porque no es un ser moral, porque no sabe distinguir entre el bien y el mal y porque está determinado por su instinto. Pero a un ser humano sí que le puedes culpar y hacer responsable si ha agredido a una persona inocente. ¿Por qué? Porque es un ser moral, porque no es un animal. Seguimos. La condición inmediata que hace obligatoria la moralidad, al hombre, es la libertad. Vale. ¿Qué hace obligatoria la moralidad al hombre? ¿Por qué decimos que somos morales? Pues porque somos libres, porque somos capaces de elegir entre el bien y el mal. ¿No? Esa persona que agredió a otra persona inocente era capaz de haber elegido no agredirla. O haber actuado de otra manera. Sigo leyendo. Si el hombre no fuera libre, no podría ser moral. Obviamente, si diseñamos un androide para que actúe de cierta manera, en ningún caso podemos hablar de que sea moral. ¿Por qué? Pues porque no es libre, porque está determinado por la programación que le hemos puesto, ¿no? Con la que le hemos diseñado. Si el hombre viviera obligado por las directrices de sus instintos y por la naturaleza de los estímulos, como viven los otros animales, el hombre sería amoral. ¿Veis? Como el caso que os he dicho antes, ¿no? Del león que se come a la gacela. No se le puede decir, qué malo eres, león, te voy a juzgar, te voy a meter en la cárcel. No, es un león. No tiene una estructura moral. Está determinado por su biología. Pero no es el caso. El hombre es estructuralmente libre y moral. Es decir, tiene que hacer su vida. No le queda más remedio. Y para ello ha de elegir. En otras palabras, estamos condenados a elegir. Estamos condenados a ser libres. Y como somos libres, no nos queda otra que elegir a cada paso que queremos hacer o dejar de hacer en nuestras vidas. Y eso es además, como vamos a decir después, lo que nos va a crear, lo que va a crear el tipo de persona que somos. Este aspecto de la moral, que hemos llamado estructura moral del hombre, se prolonga con el otro aspecto en que la moral también existe. La moral no hace referencia solo a que estamos obligados a hacer nuestra vida, sino también a que debemos hacerla de cierto modo, o a que, según la hagamos, podrá ser calificada de buena o mala. Esta segunda dimensión de la moralidad se llama moral como contenido. Aquí abrimos ya el segundo de los dos conceptos que daban título a este apartado, ¿no? Hablábamos de moral como estructura, que es lo que acabamos de explicar, y ahora en este párrafo ya hemos abierto la puerta a la moral como contenido. Si la moral como estructura era, digamos, la estructura psicobiológica del ser humano, ¿no? Que el ser humano es un ser tal que no puede sino ser libre. Está obligado a elegir, ¿no? Y es moral de por sí. Es libre y responsable, ¿no? Entonces, si esa moral como estructura hace referencia a la libertad, ahora la moral como contenido va a hacer referencia a cómo usamos esa libertad, ¿no? Y de este modo, según la usemos, según las decisiones que tomemos, podremos ser juzgados, ¿no? Como nuestras acciones podrán ser juzgadas como buenas o malas. Entonces, digámoslo de otra manera, si queréis, la moral como estructura sería la capacidad de decidir, ¿no? Nuestra libertad. Y la moral como contenido sería directamente las decisiones, las elecciones que hemos hecho, que pueden ser buenas o malas. Seguimos. Resulta en principio claro que algunas acciones que realizamos son indiferentes, desde el punto de vista de la moral como contenido. Por ejemplo, no sé, estañear o coger un vaso, cualquier cosa de esta, pues hay acciones, obviamente, que no son morales. ¿Por qué? Porque no tienen un contenido moral importante.
y por tanto no tienen relevancia. Así, resulta indiferente a la moral como contenido el que pasemos o nos sentemos en un banco del parque. Del mismo modo, comprar un sofá, fregar los platos, mirar por la ventana, bueno, aquí tenéis más ejemplos, ¿no? Eh, Son desde el punto de vista de la moral como contenido, es decir, desde el punto de vista de una buena o mala vida, irrelevantes. Es decir, no va a ser que sea, no, el pasar delante de un banco, el pestañear, el apoyar la mano sobre la mesa, no cambia nada de que seas mejor o peor persona. No es una lección ni buena ni mala, es algo irrelevante. No es significativo. No lo es, al menos en principio. ¿No? Sigo por aquí. Pues puede, desde luego, que se conviertan en tremendamente relevantes cuando, por ejemplo, si soy cirujano, en vez de asistir al quirófano a la hora señalada, me voy del hospital y paseo por el parque, o me voy a comprar un sillón en vez de atender a mis deberes como médico. Claro. Y si yo al apoyar la mano sobre la mesa acciono una bomba que va a quitar la vida a 100 personas, pues obviamente sí que va a ser significativa desde el punto de vista de la moral esa acción. Pero creo que entendemos todos lo que queremos decir. Seguimos. Más. Entonces, ¿qué hace que una acción sea o no interesante para la moral como contenido? Pues ya lo podéis imaginar. En general, podemos decir que cuando la acción tiende a producir males o bienes para mí, para los otros o para el medio en que vivimos, resultará relevante para la moral, mientras que si no lo hace, resultará indiferente. Es decir, cuando produce algo beneficioso o perjudicial, ¿no? Algo malo o bueno, ya sea para mí, para otros o para el hábitat, para el mundo, para el hábitat que vivimos. Y acabamos con el último apartado, con el último párrafo, perdón. De lo dicho hasta ahora, conservemos en la memoria lo siguiente. El hombre no tiene más remedio que hacer su vida, pues naturalmente no queda ajustado a la realidad y debe ser él quien se ajuste a través de elecciones y decisiones. Al hacer sus elecciones, el hombre puede hacer las debidas, las buenas o las malas, las indebidas. Y es por ello que tras sus acciones el hombre ha de poder justificarlas. El hombre entonces ha de ser capaz y ha de justificarse en lo que hace. Ambas posibilidades solo aparecen en cuanto que somos libres. Vale, aclaro un poquito esto. A ver, es un pequeño resumen de lo dicho, ¿no? No tenemos más remedio que hacer nuestra vida, ¿no? No tenemos más remedio que tomar decisiones, que elegir quiénes somos y qué elecciones o omisiones vamos tomando, ¿no? En nuestra vida. Pues naturalmente no queda ajustado a la realidad y debe ser él quien se ajuste a través de elecciones y decisiones. ¿A qué se refiere aquí cuando dice esto? Que naturalmente no estamos ajustados a la realidad. Bueno, que nuestra biología, nuestros instintos no son tan fuertes, como en el caso del león que poníamos antes de ejemplo, para delimitarnos exactamente la realidad, es decir, para determinar qué vamos a hacer en nuestras vidas y cómo vamos a ser, ¿no? No nos pasa como al león. Nosotros nos tenemos que, o como cualquier otro animal que está determinado por su instinto, nosotros nos tenemos que crear, tenemos que elaborar nuestro mundo y decidir quién queremos ser. Y esto lo hacemos a través de ¿qué? De elecciones y decisiones, ¿no? Según vamos tomando decisiones, ya sean buenas o malas, debidas o indebidas, así nos vamos creando, ¿no? Y tenemos que ser capaces de justificar estas acciones, darles una explicación, ¿no? Responder de ellas, ¿no? La libertad lleva por el otro lado la responsabilidad, ¿no? Y responsabilidad no es ni más ni menos que ser capaces de responder de nuestras acciones. Y ya está, esto solamente es posible cuando somos libres. Bueno, espero haber aclarado algunos conceptos de este apartado. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.